Alimentado de esa acción de ese usuario, se ha dado cuenta que si un único usuario puede tener 4 millones de personas alrededor de su producto, la propia marca tiene que estar por ese usuario. Coca-Cola pidió a ese usuario, fundador de su grupo, el compartir la titularidad del grupo y poder utilizarlo también para acciones de marketing y para premiar a sus seguidores a través de Facebook. Ahora mismo es un grupo compartido y probablemente es la herramienta más potente que tiene Coca-Cola a nivel mundial. Coca-Cola podrá hacer una gran campaña de televisión, pero Coca-Cola mañana esa gran campaña de televisión se la puede emitir a 4 millones de personas a coste cero y tener además un feedback de retorno para antes de lanzarla en televisión saber qué feeling y qué tipo de percepción ha tenido en usuarios que ya son proactivos con la marca. Y luego tenemos el tema de la comunicación. Internet al final, o las redes sociales, la web 2.0, lo que es un gran altavoz. Más grande o más pequeño, va a depender de vosotros. Una empresa que trabaja muy bien el tema del social media, de la comunicación, que escucha al usuario, que va haciendo un buen trabajo dentro de redes sociales, muy especialmente de Facebook, que es la red social por antonomasia, o de Twitter, va a lograr tener un altavoz mucho más grande, como el de Coca-Cola, que una empresa que malentiende lo que es innovar y lo que es la tecnología. Malentenderlo es abrir el canal. Abrir el canal no es un fin, es un medio. Es decir, un canal abierto dentro de estas redes hay que saberlo llevar, hay que trabajarlo, hay que dedicarle tiempo, hay que hablar a los usuarios, hay que interactuar con ellos, hay que en definitiva comunicar y tener presencia. El mero hecho de abrirlo nos va a aportar cero. No vale la pena hacerlo si luego no vamos a alimentarlo y a intentar que sea un canal de comunicación a medio plazo. Y medio plazo, en Internet los medios plazos son realmente cortos. Podemos hablar de 3-6 meses, que se puede tener un cierto canal de consumidores o de personas afines a mi producto o servicio interesante. Y luego las acciones virales. Si comunicamos encima bien y tenemos un buen altavoz y damos con una buena acción de marketing, el propio usuario va a evangelizar nuestro nombre. Y esa es la parte clave que permite que marcas de todo tipo, con pequeños presupuestos de marketing o de publicidad, puedan competir con las grandes marcas, con las grandes firmas. Si nosotros tenemos una acción de marketing muy bien diseñada, que cala muy bien en el consumidor, si llegamos a tocar sentimientos primarios de ese consumidor que hacen que él se la vaya a evangelizar a nuestros compañeros, a nuestros amigos, tendremos un canal de difusión casi imparable. Podemos tener cientos de millones de visionados de un vídeo, podemos tener cientos de emails, cientos de formularios rellenos, depende de un poco cuál sea el objetivo de nuestra campaña, podemos tener un éxito rotundo. La viralidad no llega por sí sola, la viralidad no es una idea que yo he soltado ahí y la gente va evangelizando. La viralidad hay que pensarla muy bien y alimentarla, y para eso hay que contar con profesionales. La gran ventaja es que una campaña nacida en Internet que utilice elementos virales puede llegar a millones de usuarios por un costo ínfimo. Pero además sabemos que si ha llegado a millones de usuarios, se identifican con ella, la han prestado atención y la han hecho suya. El usuario hoy en día tiene poder, el usuario tiene 5, 6, 7.000 amigos a través de Facebook, a través de Twitter, y simplemente 2 mensajes y 2 recomendaciones provocan ventas. La industria del cine es quizá de las que mejor se ha adaptado a todo esto, y cada vez que hay un estreno de cine en España, días antes, hay un enorme volumen de recomendaciones de películas. La gente quiere saber si la película a la que va a ir este fin de semana es buena o mala, y se fija e investiga la opinión de otros usuarios en foros especializados. Eso también tiene su parte mala. Esas opiniones muchas veces están manejadas por la propia industria. Hay grandes productoras de cine que a mí me consta que tienen 3-4 personas full time opinando como si fueran usuarios que la película es la de Dios. Luego tú tienes que saber si eso es verdad o no es verdad. Pero que una industria como la industria del cine se haya fijado y ponga recursos económicos y recursos humanos a eso, nos hace ver claramente que a nivel publicitario el usuario se fija en qué opiniones tienen otros semejantes a él. Y luego, los casos de crisis. Si tenemos un problema, si hay un problema con uno de nuestros productos y servicios, tenemos que estar ahí para dar la cara y tenemos que actuar. Es en lo que falló Pepsi en el caso de los anuncios de suicidio antes. Pepsi, una loca que empieza a quejarse, lo minimizó, no le dio ningún tipo de importancia, y al final han tenido una pérdida de decenas de millones de dólares, una pérdida para la agencia de publicidad brutal. No se puede menospreciar al usuario en caso de una crisis. El usuario a través de Internet exige que te iguales, que respondas, que des una explicación más o menos coherente y que des la cara.
Luego tenemos, yo creo que el punto clave o el punto que le interesa a la gran mayoría de las pymes españolas, ¿no? Vender. Tenemos 25 millones de internautas, tenemos a nivel mundial, si nuestro producto o servicio es internacional, ilimitados consumidores, y tenemos algunos casos de ejemplos de incluso empresas muy tradicionales que lo han hecho muy bien. Yo en la presentación veréis que tengo mencionado el caso de Naranjas Lola. No sé, alguno de vosotros quizá conozca la empresa. Es una muy pequeña compañía, realmente no es ni una compañía, es una familia que tiene un pequeño huerto en Valencia. Esta familia son pioneros en la venta de naranjas a través de Internet. Claro, como concepto, el que no conozca el caso de negocio dirá, pues por gente, ¿quién va a comprar naranjas a través de Internet? Esto no tiene mucho sentido. La realidad es que ellos como productores tenían un producto de calidad y su interés era llegar al usuario final, al consumidor. Simplemente los grandes distribuidores y las grandes superficies se llevaban hasta el 87% del PVP en el que se vendían sus naranjas. Ellos son una pequeña familia, que tienen 5 o 6 miembros, que tienen su huerto en Valencia y una producción muy limitada pero de muy buena calidad. Su problema era que prácticamente no tenían ningún tipo de rendimiento y que no podían ampliar producción. Su huerto era lo que era. Esta gente empezó a trabajar muy bien los temas de comunicación, de social media y de Internet. Empezó a tener presencia en redes sociales, empezó a tener acciones de relaciones públicas, de enviar a, digamos, evangelizadores o personas que son de una cierta relevancia en Internet una caja de naranjas para que la probaran. Durante años han estado con este tipo de acciones hasta el punto de que hoy en día venden el 100% de la producción a través de Internet. Es decir, simplemente la utilización de Internet y redes sociales en un producto que a priori puede ser considerado muy offline, es decir, de poca comercialización a través de Internet, hace que esta gente, con un magnífico además servicio de atención al cliente, esté colocando toda la producción, quitándose a todos los intermediarios y además haciendo imagen de marca y valorando más su producto. Mucha gente ya conoce Naranjas Lola, mucha gente espera que empiece la producción para pedir sus naranjas y cuando el año que viene te suben un 5, un 10% los precios, a ti te da igual porque están generando una imagen de marca. Eso, aplicado a pequeñas y medianas empresas, nos hace ver que muchas veces es cuestión de pensar qué puedo sacar yo de Internet y de las redes sociales, pero que siempre hay opciones en las que podemos sacar una ventaja competitiva con los consumidores, con nuestra competencia. Hoy en día muchas empresas se dedican, o algunas empresas se dedican a vender naranjas por Internet. Ellos fueron los pioneros. Hablamos de naranjas, podemos hablar de cualquier tipo de productos. Hoy en día se puede vender por Internet, se puede promocionar muy bien un producto por Internet y la gran diferencia es el know-how y hacerlo profesionalmente y de una manera eficaz. Y luego el comercio electrónico ya despega en España. Tenemos 18 millones de transacciones cada trimestre, que ya empieza a ser un volumen notable. Y si podéis mirar el gráfico, veréis que el consumo de Internet en España a través de comercio electrónico, un 42% es interior y un 45% exterior. Es decir, sectores como la exportación tienen una cabida muy clara tanto para exportar como para importar para el comercio internacional a través de Internet. Y luego esto que tenéis aquí es una pequeña encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística en el año 2006 de por qué hay que tener presencia para vender por Internet. De los empresarios encuestados que estaban ya vendiendo por Internet, un 49%, casi la mitad, lo hacía simplemente por inercia, por estar a la altura de los competidores. Un 47% quería mejorar la imagen de la compañía, un porcentaje similar acelerar su modelo de negocio y de crecimiento y un 43% capturar nuevos clientes. Estamos hablando del año 2006. Simplemente en 3 años el escenario ha cambiado. Hoy en día no solo queremos estar a la altura de nuestros competidores, sino que queremos comunicar, queremos tener cercanía con el usuario y queremos poder desarrollar impactos de marketing de una manera global. Esos cambios se han producido solamente en 3 años y esta encuesta hoy no tendría sentido con el Internet, entre comillas, que hay hoy en día en nuestro país. Y la última razón, yo he puesto ¿y por qué no? Es decir, vamos a un escenario de conectividad total, hay 25 millones de potenciales consumidores en España, vamos a un escenario de desgeolocalización en el que podemos vender a todo el país desde un punto de vista concreto, hay grandes casos de éxito de este tipo de escenario, podemos hablar de vendiendo lotería de la Bruja de Sort, un pequeño pueblo en los Pirineos. ¿Quién iba a comprar lotería allí antes de que existiera Internet? Eran 4 amiguetes, es decir, llegar allí es realmente difícil. A través de Internet han logrado ser
la administración de lotería, que vende más décimos de la lotería de Navidad en España, con un volumen de negocio brutal. Hay muchos casos de éxito que demuestran que desde cualquier punto de España una pyme, si enfoca bien y si utiliza bien las herramientas de marketing social,